¿Qué pedo, banda? Vamos nuevamente a transmitir una emisión más de esta nueva sección de videos que estamos, pues vaya, improvisando, el cual es reaccionar a otros videos, los cuales me pueden parecer un poco interesantes, los puntos de vista que puedan llegar a emitir estas personas, o más que nada por entretenimiento, porque no tengo como tal nada mejor que hacer. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un canal que aparentemente es únicamente englobado en todo lo que es la cultura japonesa, las costumbres, tradiciones y bueno, temas de tendenciales, ¿no? Por ejemplo, el canal es Japatonic y el día de hoy tiene un título bastante fuerte que me parece a mí interesante de indagar y de poder como que eh, tratar de abrir aquí un debate, ¿no? La fuente de la infelicidad japonesa. Más que nada porque creo que todos nosotros hemos escuchado este tema de que en Japón se viven muchas cosas que todo el mundo quisiera, ¿no? Porque como que existe este creciente deseo, bueno, al menos acá desde este lado de Occidente, de ir a Japón, ¿no? Es como un sueño que se está gestando en estas nuevas generaciones, más que nada porque su cultura ha llegado hasta esta parte del mundo, desde la música, desde lo audiovisual, como el anime, desde inclusive las costumbres, ¿no? Por ejemplo, que tienen términos o un tipo de filosofía muy metafórica, ¿no? Que de alguna manera llegas a interiorizar desde esta parte del mundo en Occidente como algo bastante poético, bastante filosófico, como lo es el kintsugi, como lo es el Ikigai, ¿no? O sea, ese tipo de cosas como que de alguna manera las abstraemos de una manera muy romántica, muy hermosa y sublime. Es por eso que tenemos como que de alguna manera esta conexión íntima con la cultura, a pesar de que quizás no compagine al 100% con la realidad de las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver a este usuario que aparentemente radica en Japón, entonces siento que su punto de vista puede ser un poco más objetivo. No sé si va a hacer alguna especie de estudio o algo, pero bueno, veamos qué es lo que tiene por demostrar el día de hoy. Y comencemos. ¿Los japoneses son felices? Esa es la pregunta que nos... Empezó con una pregunta verdaderamente, o sea, lo hizo de una manera contundente. ¿Los japoneses son felices? Estuvo buenísimo, ¿eh? Vamos a ver qué procede después de esto. vamos a hacer hoy. Y vamos a ver qué se puede responder, porque es un tema bastante complicado y a veces es un poco injusta la respuesta que podemos obtener dependiendo de la persona con la que hablemos según sus experiencias viviendo acá en Japón. Claro. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la salud mental, psicología y al fin y al cabo si el japonés es feliz o no. El hecho es que muchos japoneses se declaran infelices, o por lo menos que no son felices, que hay una pequeña diferencia entre ambas, pero al fin y al cabo es casi lo mismo. Y eso es por varias razones. Una, por ejemplo, son las altas expectativas que tienen en la vida. Por ejemplo, es muy común que el japonés diga que no es feliz porque no está logrando sus objetivos laborales, su éxito económico, y es que a veces no siempre relacionan la felicidad con lo que es la vida social. Y Japón, como es un país en el que la salud mental no está muy bien, que digamos, y eso hace que los japoneses muchas veces apunten únicamente para el lado económico, de si es o no es feliz. Pero más allá de eso, Bueno, yo creo que ya haciendo como que una interrupción al video, desde este punto yo creo que lo que menciona sobre que para medir la felicidad muchos apuntan hacia el lado económico o hacia cuánto nivel de ingreso tiene una persona, creo que esto de alguna manera está extrapolado de manera global, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, debido a que yo considero que el dinero o la capacidad de generar cantidades de dinero en una persona sí tiene una influencia directa con qué tan feliz puede ser, más que nada por el acceso a cosas que hoy en día parecen inalcanzables y deberían de ser básicas, ¿no? Es el deber ser de una sociedad o de un gobierno que provee a un pueblo, por ejemplo, adquirir una vivienda debería ser un derecho, por ejemplo, el acceso a agua potable también debería ser un derecho, el acceso a la educación, todo ese tipo de cosas que en algún momento se planteaban como algo básico, hoy en día se vuelve casi una utopía.
Entonces, de alguna manera hubo una recesión en ese aspecto, ¿no? La verdad es que en este punto de la humanidad ya deberíamos de estar aspirando a otras cosas, pero pues lamentablemente no solo seguimos estancados, sino que tuvimos una involución en todos esos temas, ya que ahorita no está funcionando nada del sistema económico que se ha estado implementando en las últimas décadas. Así que eso. Los japoneses en general son de buscar la felicidad. O sea, por más que se declaren no felices, siempre tienen puntos de escape o momentos en los que son felices. Y a veces, muchas veces se resume en alcohol, apuestas, vida nocturna. Es muy común, por ejemplo, ver japoneses que después de trabajar toman una cerveza y dicen, para eso trabajo yo todos los días, para este momento. Y en ese momento en el que me tomo mi cervecita, soy feliz. A veces uno dice, bueno, qué simple, qué bonito, pero ¿realmente la gente puede ser feliz solamente con eso? Por otro lado, existe, por ejemplo, el término Ikigai, que es un... Mira, justamente lo que les comentaba. El Ikigai, precisamente, tengo entendido que es un término que se basa más bien en la búsqueda del sentido, del propósito de la vida, ¿no? Entonces, creo que todo lo que está comentando, o sea, lo que estaba comentando previo a eso, sobre que Japón es un país de mucho consumo, que de hecho en algún momento leí que a Japón se le conoce como el Drunk's Paradise, ¿no? Que significa el paraíso de los borrachos, porque no hay una ley que prohíba eh, ingerir alcohol en vía pública. Entonces, eso de alguna manera... es todo un tema, o sea, no estamos hablando solamente de que la gente beba por beber, sino que es de alguna manera un gancho social, el alcohol, la cerveza, porque hay otro término que ese sí no recuerdo cómo es, pero es en cuando los empleados tienen tardes o noches sociales con sus compañeros de trabajo y van a un bar con la simple finalidad de beber alcohol en cantidades desmesuradas, ¿no? Y no puedes decir que no. No porque no puedas hacerlo, sino porque socialmente se ve mal que no quieras convivir. Vaya, el alcohol es como un elemento muy, muy importante dentro de toda la cultura para que puedan como tal implementar sus actividades sociales de interacción y más que nada de generar vínculos. Entonces, aquí es donde creo que tiene un buen punto esta persona porque muchos de ellos empiezan a desarrollar esta adicción al alcohol y hay bastantes fotos en las cuales se miran muy fuertes, ¿eh? Ves a personas con traje, bastante bien vestidos, bastante elegantes, y los miras tirados la calle, dormidos en el metro, o sea, con su maletín en la mano. O sea, son personas que tú dices, este güey trabaja en una buena empresa, se ve que tiene buen dinero, pero pues la realidad es de que no tiene control sobre su consumo de alcohol. Entonces, vaya que beber sí es un problema muy grande en Japón, pero a su vez, como él lo mencionaba, lo ven como un escape o una vía de felicidad, porque la vida no es como lo plantean eh, los fanáticos de la cultura, ¿no? De que en Japón todo está bueno. Evidentemente hay gente que te muestra el lado bueno, pero también hay un lado muy malo, un lado muy oscuro que de alguna manera se tiene que visibilizar. Y qué bueno que existan este tipo de videos. Un término que se hizo muy popular en los últimos años porque, bueno, hay un español que sacó un libro que se llama justamente Ikigai, que es El camino de la felicidad o el secreto japonés del camino de la felicidad. Yo personalmente no leí el libro, pero a ver, básicamente vi en YouTube que se resume muchas veces como que es un rejunte de cosas, como por ejemplo ser algo bueno, algún objetivo, el dinero que se pueda conseguir, etcétera. Y el tema es que es un análisis profundo de buscar la felicidad, que lo cual el libro está bueno como una especie de libro de autoayuda, ¿no? Por lo que entiendo. Vos lo lees y como que puedes encontrarte un poco más con tus objetivos para buscar la felicidad. Pero la realidad es que el término Ikigai para el japonés es simplemente razón de vivir. O sea, se resume así de fácil. Como por ejemplo, una persona de 80 años que vive solo y tiene una mascota y tiene un pequeño campito de arroz. Y básicamente el Ikigai, para el japonés, el Ikigai de esa persona, la razón de vivir es
tener una razón de vivir para mantenerse activo manteniendo la cosecha o para poder mantener a su mascota, para darle mimos, para darle de comer. Y para los japoneses eso es un ikigai. O sea, son esos términos que están muy romantizados fuera de la cultura japonesa, pero dentro de la cultura japonesa son términos extremadamente comunes. Y esto, digo, no es una crítica al libro, pero justamente el ikigai, como que los extranjeros que leen el libro como que profundizan mucho con este término, pero la realidad es que los japoneses no se ponen a pensar demasiado de lo que es el ikigai, que es, como digo, razón de vivir. De hecho, yo ya había investigado un poquito acerca del Ikigai, no tiene mucho que también yo me familiarice con esto, no sé si se está popularizando o algo así, pero bueno, les comento, el Ikigai básicamente es esta idea en donde cómo es que encontrar tu propósito te da un lugar en el mundo, ¿no? Una forma de dignificarte y te da esa epifanía para que tú puedas ejercer tu trabajo en el mundo, ya que tiene mucho que ver también con la profesión, con el trabajo, ya que creo que se basa en 4 pilares. Primeramente es en qué eres bueno. Segundo, cuáles son tus pasiones, qué es lo que amas. Lo tercero es qué es lo que necesita el mundo. Y lo último, si no mal recuerdo, es si te puede generar una cantidad de dinero específica, ¿no? Entonces son básicamente los talentos, las pasiones, lo que necesita el mundo y lo que te puede generar. Entonces, aquí lo que sí me gustó es que para el mundo en el que vivimos hoy en día, perdón, para el mundo en el que vivimos hoy en día, sí consideran bastante esta parte. No solamente lo ven desde una forma poética o romántica del espíritu humano, en donde tú puedes ejercer tu voluntad en el mundo sin una cantidad de ingresos específica, porque lamentablemente en esta época de el capitalismo, el que no consume y el que no genera está fuera de él en absoluto y no tiene ninguna otra alternativa. Entonces, pues es lo que hace que las personas dejen de preguntarse por el ikigai, por el propósito, porque es como ir bajando niveles de la pirámide de autorrealización de Abraham Maslow. Entonces, creo que sí es un punto muy importante. Él menciona que los japoneses no se ponen mucho a pensar sobre el ikigai y supongo que esto tiene mucho que ver con el tema de las familias, ¿no? Tú naces con una familia, la cual ya tiene una profesión establecida o ya tiene de alguna manera una expectativa sobre ti. Y te van constituyendo en base a esas creencias y tú empiezas a interiorizar esas mismas ideologías para que de alguna manera al final de cuentas te terminen o beneficiando o perjudicando, depende cómo es que se hayan incorporado en tu psique, en tu mindset, ¿no? Y el hecho es que el japonés tiene una vida social bastante reducida, muy corta. A ver, que lo he explicado en el video de lo difícil que es mantener amigos. A veces hacerlos no es tan complicado, pero sí mantenerlos. Lo analizo yo desde mi punto de vista y en mi experiencia. En este momento soy una persona muy feliz y estoy pasando en uno de los mejores momentos de mi vida, porque me casé, compré casa, me va bien en lo que es trabajo, viajes. Pero fuera de esto, ¿cuál fue Hecho presumido. No te creas. Todo bien, mi argentino. el mejor momento de mi vida? Y yo creo que me voy para el lado de la adolescencia. Y creo que es algo que tenemos muchos adultos en común, que por ahí los momentos más felices fueron en la adolescencia, en la niñez. Y en los japoneses es muy similar. ¿Por qué? Porque cuando uno es adulto empiezan las responsabilidades, uno tiene preocupaciones. Pero en cambio los chicos durante la etapa escolar como que al no tener preocupaciones son felices. Y en la universidad, por ejemplo, la exigencia que hay en las universidades es muy baja. Lo difícil de la universidad es el ingreso. Pero una vez que uno ingresa a la universidad, casi que está garantizado que uno se va a graduar. Por lo tanto, se dice que la universidad es la última etapa feliz en la vida. Tristemente lo dicen así, porque es una etapa en la que somos adultos, que somos libres, podemos hacer lo que querramos, independizarnos, agarrar algún trabajo simple, chiquito, para tener nuestros pequeños gastos. Y el tema de estudios como que ya pasa casi a un segundo plano, ¿no? Y es que además en la universidad es muy...
Ahora que sí dijo algo bien interesante, porque no sé si sea verdad que la misma cultura japonesa es la que impone el hecho de describir que una etapa en específico es la que te otorga la felicidad, como lo viene siendo la etapa de la universidad. O sea, sí es un dicho común que corre de boca en boca y se volvió de alguna manera inclusive un dicho común, un dicho tradicional de Japón. Esto de alguna manera sí hace que los jóvenes lo empiecen a interiorizar, ¿no? Por ejemplo, inclusive aquí en México yo creo que se puede decir que sí es un hecho que muchos dicen la adolescencia es la mejor etapa de tu vida, ¿no? Y es verdad, yo creo que se debe a estos factores, primero de la salud, primero del conocimiento, no sé, como que tienes todos tus estímulos y percepciones del mundo bastante frescas y cualquier cosa te puede sorprender. Y ese es un sentimiento bastante chingón, a mi parecer. Es algo muy sublime. Entonces el hecho de que los japoneses describan una etapa en específico como hasta aquí llegó la epítome de tu felicidad, siento que también de alguna manera predispone a los jóvenes o a los individuos japoneses a, una vez pasando esa etapa, únicamente ver que todo es de bajada a partir de ese momento. Mucho más fácil mantener una amistad porque estás con tus compañeros de estudios, todos tienen la situación de que viven en un departamento chiquitito porque recién se independizan y ahí sí, los chicos pueden decir, hey, vamos a tomar a mi casa, vamos a un convini, compramos unas birras y tomamos en casa. Ahí es como mucho más común. Pero claro, una vez que uno se gradúa, que empieza a tener la verdadera vida adulta, que tiene sus responsabilidades, una carrera y todo eso, como que ya ahí la gente deja de ir a la casa de alguien. Y es muy, muy, muy común eso. Ya lo he dicho, en lo que es las amistades, la gente no suele ir a la casa de alguien de visita, por lo menos los de Tokio. Ahora, familias por ahí más del campo, del interior, ahí es diferente. Ya no es tan raro que se reciba visitas. Pero vamos al caso, todo lo que estoy hablando del video es muy enfocado a lo que es las grandes ciudades de Japón, específicamente Tokio y alrededores, ¿no? Pero volviendo al tema de expectativas de vida, por ejemplo, las redes sociales no ayudan mucho, porque claro, en Instagram, en Twitter, lo que sea, la gente usualmente comparte mucho momentos de felicidad, sea tu círculo social o seas gente famosa, siempre las redes sociales quieren mostrar nuestra mejor cara, nuestro mejor lado, nuestros momentos felices. Y eso hace que las personas vean y por una pequeña cuestión de envidia digan, sí, yo creo que no soy feliz, creo que no soy como esta persona. Y eso es bastante duro porque a muchos japoneses les cuesta llegar lo que pueda llegar a ser un influencer o el círculo social en la vida cotidiana. A veces simplemente salir a tomar. Que por cierto, los japoneses, si bien no socializan tanto, no tienen tanto sus círculos sociales, aún así, en defensa, lo que es bares y todas esas cosas siempre están llenos. Por algo es un país extremadamente lleno de bares y actividades como para que la gente socialice y pase momentos compartidos con otras personas. ¿Verdad que claro? Muchas veces son por ahí ya parejas establecidas o a veces son compañeros universitarios o compañeros de trabajo, pero compañeros de amigos, muchas veces puede pasar de que sean amigos que no se ven tan seguido. Ahora, lo siguiente, Yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. La verdad es que el alcohol, el consumo o ciertos hábitos que tengas en sustancias que puedan llegar a ser adictivas, de alguna manera funcionan como un acercamiento social. La verdad es que sí. El problema es cuando te quedas ahí y ya no sabes convivir sin depender de la sustancia, de la bebida o del elemento en cuestión. Siempre lo utilizas como un intermediario bueno, al principio la sustancia, la bebida se vuelve como una excusa para convivir. Y cuando ya te vuelves un adicto, más bien la convivencia se vuelve una excusa para beber. Entonces es algo, eh, bueno, a partir de ese momento ya se puede determinar que se está saliendo completamente de control tu consumo. Y es ahí donde tenemos que parar un poquito. Y bueno, en la cultura japonesa, como bien les mencionaba hace un momento, es el Drunk's Paradise, ¿no? Se le conoce como el paraíso de los ebrios. Puedes beber en la calle, como él dice, los bares siempre están llenos a pesar de que no socializan mucho, porque de alguna manera ya interiorizaron esta adicción, porque quieras o no, tomar sí se basa en un entorno que
se ejerce por una presión social completamente. Vaya que Japón es un país sumamente consumista, sumamente consumista. De hecho, hubo un momento en donde vi en las noticias, hace aproximadamente como un año, en donde se explicaba que los jóvenes de las nuevas generaciones en Japón estaban dejando de beber. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Las marcas de cerveza empezaron a hacer publicidad y marketing incitando a que los jóvenes bebieran. Y sale gente tomando, gente feliz, bailando. O sea, únicamente con el propósito de que les vendieran alcohol. O sea, imagínense nada más lo comprometidos que están los vendedores de cerveza en Japón. O sea, todos estos empresarios, todos estos distribuidores de alcohol, en que consuman. O sea, no hay como tal una contrapropuesta para que más bien mitiguen su cantidad de consumo. No, al revés, de alguna manera la están potenciando con toda esta publicidad y auspicio que se le está haciendo. Voy a basar bastante en un programa de televisión de acá que me gusta mucho, que se llama Ietsuite Tei desu ka, que es ¿Puedo ir a su casa? ¿Qué Que le es dijo? un programa de televisión ¿Qué le dijo? del cual la gente del programa está en la noche afuera de una estación de tren y paran a la gente y les pregunta si pueden ir a la casa. Y en esos casos yo siempre le digo a mi señora, es una familia, qué aburrido. Porque básicamente los casos en el que van a una casa y es una familia con chicos, normalmente son casos de personas felices, ¿no? Y por el lado familiar, digamos, son muchas las personas que no quieren tener familia, bueno, que es uno de los problemas los problemas de la tasa de natalidad, ¿no? Y el hecho es que son muchas las personas que hoy en día no quieren tener pareja, porque creen que no van a ser felices, porque ya por el hecho de que los japoneses tienen un estándar de expectativa de vida, del cual la mujer tiene que hacer esto, el hombre tiene que hacer aquello, y no hay un objetivo de felicidad, sino que es un objetivo más socialmente preestablecido. Y eso se la baja a muchas personas. Pero hay otro caso, por ejemplo, que a mí se me hace lo más interesante, que son los de los solteros. De que, por ejemplo, a ver, de unas 10 personas que salen en el programa, hay por lo menos uno y a veces dos de cada 10 que son gomiyashikia, que es el término que se le usa a los acumuladores. Pero sería el término más familiar hispano decir acumulador, pero en realidad gomiyashikia vendría a ser más bien acumulador de basura. O sea, personas que viven literal en, en un departamentito que lo tienen de basurero, que lo que guardan es pura basura. Pero o sea, bolsas con basura que no lo tiran. Y es muy curioso. La cara de ese güey así como de que... O sea, pasan las imágenes, se le ve la jeta. Así como de... Güey, what the fuck, no mames. O sea, que tienes que tener la cabeza para llevar tu síndrome de Diógenes a otro nivel. Y es muy curioso porque el otro día estaba hablando con mi señora y... Es que ve, güey, ni siquiera sé si esas imágenes sean de verdad porque ni siquiera se puede habitar ahí. O sea, no se puede caminar en el piso porque hay tal cual bolsas de basura. Que en la pared de ese baño hay bolsas de basura. No sé si eso sea verídico o sea inteligencia artificial. Japón también yo creo que compite contra la IA, no solamente México. Holy shit. Y decíamos que nunca hay casos de gomiyashikia que sean parejas o familias, siempre son personas solteras. Y además que son muchos los casos del programa que dicen, ¿puedo ir a su casa? No, yo soy gomiyashikia, así que no, a mi casa no. Pero hay mucha gente que acepta aún así. Y a ver, yo no soy psicólogo, pero creo que tal vez para los psicólogos sea fácil analizarlo, pero el hecho es que son demasiados los casos, son muchas personas que les sucede eso y básicamente es una forma de decir que esta persona está triste, que hay algún vacío en su vida del cual no salen siquiera a sacar la basura. O sea, salen de la casa pero no salen a sacar la basura y están cómodamente viviendo así, porque claro, estas personas por ahí también no tienen tal vez vida social, o tal vez sí, pero como no es común recibir visitas en la casa, como que lo dejan así. Y ojo, la mayoría... A ver, es verdad que psicológicamente un vacío se llena mediante
el entorno mediante el consumo de elementos materiales, ¿no? Mediante la estimulación del mundo físico. Entonces es cierto que si te sientes vacíos, por ejemplo, tiendes a beber más, ¿no? Porque metafóricamente estás llenando un vacío. También puedes ser un acumulador compulsivo, padecer de síndrome de Diógenes. También puedes tener esta fijación, que no recuerdo cómo se le llama, a este tipo de fijación en elementos específicos, como por ejemplo, no sé si vieron la película de Memoir of a Snail, la de Memorias de un Caracol, el cual a la protagonista acumulaba caparazones de caracol y cualquier cosa que asemejara un caracol, ¿no? Porque existía este apego, existía, sí, este apego emocional en los objetos, porque de alguna manera inconsciente o subliminal le recordaba a momentos felices de su infancia. Entonces, supongo que de alguna manera, no sé si se extrapola de la misma manera con este tipo de personas, pero sí tiene mucho que ver con un vacío, sí tiene que ver con un desorden mental, vamos a decirlo, con un trastorno de desorden mental, de desorden en la vida y de falta de organización que de alguna manera sí está repercutiendo directamente en el estado anímico de la persona. Viven en monoambientes, pero hay casos de gente que tiene por ahí una casa un poquito más grande, pero aún así se la pasan y terminan acumulando basura. Y repito, es basura, no son coleccionistas que juntan cositas, no Que es juntan Funkos, que juntan Pokémon, que juntan, no sé, botellas de Coca-Cola de todos los años, no, para nada. Tazos, güey. literal basura lo que tienen en la casa. Pero como decía, los Literal, japoneses siempre basura. tienen esos puntitos de escape, esos puntos en el que buscan ser felices de a momentos, del cual para muchos hacer apuestas, ir de apuestas, los hace felices, beber alcohol los hace felices, o fumar los hace felices. Y hay algo que, por ejemplo, yo siempre digo, en Japón dudo muchísimo que algún día se pueda legalizar al 100% cosas como el cannabis, porque yo creo que si en Japón se legalizara, la gente se volvería adicta. Porque sinceramente me parece una sociedad en la que lo necesita mucho al cannabis. Y por lo tanto yo creo que sería muy complicado por una cuestión de que el mercado acá sería demasiado grande. O sea, ya sería la gente que está con vida nocturna, con chicas, alcohol, tabaco, apuestas y se le agrega marihuana. Que a ver, por ejemplo, eso es otro lado un poco, entre comillas, triste, es que socialmente está bien vista a las personas que, por ejemplo, cuando uno habla de una persona súper correcta, habla de una persona que no hace juegos de chicas, alcohol, cigarrillos y apuestas. Como que está normalizado de que todo el mundo lo hace porque justamente es legal, todo el mundo consume todos esos servicios y productos, pero como que el japonés, cuando quiere aclarar de que una persona es una persona bien, un ser de luz, siempre dice que no hace ninguna de esas cosas, como que es una persona majime, que majime en japonés vendría a ser una persona muy correcta. Y además con el tema este de lo que puede decir otras personas o la gente mayor, por ejemplo. Fíjate, lo que me parece interesante de todo esto que ha estado hablando hasta el momento es que focaliza mucho en el tema de las adicciones, focaliza mucho en el tema del consumo de alcohol, consumo de cannabis, del tabaco, de apuestas y todo este tipo de cosas. Bueno, de alguna manera yo creo que está visibilizando el verdadero problema. Entonces, como tu realidad no te está haciendo verdaderamente feliz, tienes que encontrar esa válvula de escape, el cual es el alcohol, el cual es el tabaco, el cual son todas estas sustancias que hacen que de alguna manera te aísles un poco de la realidad y empieces a disiparla y pues no a percibirla de otra manera, sino más bien como tal la fragmentas y empiezas a separarte por momentos de ella. Entonces básicamente estamos hablando de que la realidad de los japoneses no es o no entra en los estándares de felicidad a lo que ellos esperan. Entonces, aquí yo creo que lo interesante es preguntarnos cómo es que se mide la felicidad de un país. Definitivamente, como lo comentaba al principio, sí tiene mucho que ver con el nivel de ingresos, con el nivel de economía, únicamente por el tema de acceso a cuestiones básicas, acceso a una vivienda, acceso a alimentación sana, acceso a fuentes de servicio como
luz, agua potable, educación, todo ese tipo de cosas, efectivamente te acercan a la felicidad y más si estamos hablando que somos seres gregarios, seres que se manifiestan en sociedad, ¿no? Pero si hoy en día alcanzar todas estas cosas se está volviendo casi imposible, pues yo creo que la única forma en la que tú puedes llegar a tener cierto tipo de felicidad es efectivamente eludiéndola, volviéndote adicto a las apuestas, al tabaco, al alcohol. Sinceramente, hasta parece que no es una elección, parece que sistemáticamente se te orilla para que tomes esa decisión que parece voluntaria. Pero bueno, solo son opiniones lo que sale de este canal. Ejemplo es que ustedes imagínense que Japón es un país que perdió la Segunda Guerra Mundial. Era un país ultra devastado, pero 30 años después se volvió una potencia mundial. ¿Y eso cómo se logró? Con el esfuerzo de la gente, del pueblo. Y básicamente, claro, en esa época no había lugar para la debilidad. No había espacio para decir, ay, no sé qué hago de mi vida. No, vos tenías que hacer lo que sea porque trabajo había, porque había que levantar un país. Y claro, las personas que se criaron en esa época, que se rompieron el lomo para levantar el país y de repente tienen un hijo del cual se vuelve hikikomori, que se encierra en la casa, que no quiere estudiar o algo. Ah, justo, los hikikomoris. Creo yo que es otro tipo de otro tipo de adicción, vamos a decirlo así, porque tal vez si podemos focalizar mucho en el tema de que sustancias, ¿no? Que de alguna manera son de consumo. Esto es un poco más íntimo, es un tema de habitar, habitar la adicción, habitar la soledad, porque los hikikomori son eh, demográfico de la sociedad, no solamente japonesa, de hecho ya se extendió a varias partes del mundo, también en Occidente. Estas personas que se aíslan voluntariamente de todas las personas para vivir básicamente eh, en sus habitaciones, completamente aislados del mundo y sin tener nada que ver con el exterior. No necesariamente debes de tener una adicción de consumo, pero aquí también la situación no es del todo agradable porque tú estás habitando la adicción más allá de consumirla. Entonces, es otro espectro, ¿no? Es la otra cara de la moneda, en donde parece que es como una solución o una alternativa sistemática ante los problemas que se están llevando a cabo, que se están presentando en cada país por la falta de oportunidades, pero a final de cuentas es una respuesta, es una reacción a algo que también parece ser una decisión propia, pero a final de cuentas no lo es, te están orillando a tomar esas decisiones, que evidentemente no las quieres, pero en algún momento aprendes a convivir con ellas, aprendes a adaptarte. O sea, es un proceso de adaptación, básicamente. Y no va a reaccionar bien este tipo de gente, porque básicamente vos tenés todo servido. O sea, yo ya hice todo para que este país sea lo que sea, lo hicimos todos juntos, y vos lo único que tenés que hacer es nada. Ya buscate una pareja, tener una familia, tener un buen trabajo. Es fácil, porque ya el país ya está levantado. Y claro, los japoneses justamente no pueden mostrar debilidad, porque básicamente el japonés es muy consciente de que los padres de generaciones anteriores se esforzaron muchísimo para que el país sea lo que es hoy y básicamente, o sea, vos caminás en la calle, ves lo que es este país y decís, no te puede ir mal acá, no se puede. Y eso hace bastante daño psicológico a los jóvenes, por ejemplo, Claro. lo cual evita que la gente sea. Claro, y de alguna manera eso te hace tener menos tolerancia al rechazo, menos tolerancia a fracasar, menos tolerancia a muchos ámbitos que de alguna manera tienen que ver con eh, ir en declive, ¿no? Ir en decadencia ante algo que parece que ya tenías ganado o ante algo que parece que estabas construyendo bien y de la nada colapse o de la nada empieces a bajar peldaños. O sea, la verdad es que entiendo perfectamente ese sentimiento. Más que nada porque esta generación se hace mucho estas preguntas porque sí tiene la oportunidad de hacérselas. Claro que no hemos vivido una gran guerra, claro que no hemos vivido situaciones de precariedad tan grandes como en aquellas épocas,
pero básicamente es eso, o sea, tiene mucho que ver con la pirámide de autorrealización de Maslow. Si no fijas, lo primero, no tienes tiempo de pensar sobre la existencia, no tienes tiempo de pensar sobre el Ikigai, sobre el propósito de las cosas, no tienes tiempo como tal de filosofar verdaderamente, a pesar de que en las guerras, a pesar de que en los conflictos, en eventos históricos verdaderamente catastróficos, fue cuando surgieron los mejores filósofos, fue cuando surgieron los mejores pensadores, inclusive psicólogos, inclusive psicoanalistas. Bueno, en este caso el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que también se crió en eventos pues bastante complejos, pero vaya, vaya. Así es como funciona la vida. Ahora, en este mundo en el que parece que ya todo está hecho, ya está construido, se espera que nadie fracase, pero, oh sorpresa, las cosas no son como parecen. Feliz a su manera. Pero como decía, la gente acá, por ejemplo, no acostumbra a ir al psicólogo, no es algo absolutamente nada normal, nadie va al psicólogo acá. Y larga sus problemas con vicios. Y, y el hecho es que, por ejemplo, pero uno dice, bueno, pero a ver, uno puede beber alcohol y hablarlo con amigos. A veces sí, dependiendo de la persona, algunos beben alcohol y cuando... O sea, pues sí se puede, pero digamos que ese tipo de conversaciones no sustituyen la terapia psicológica, porque definitivamente la terapia sí tiene un nivel de validación clínica y académica que es capaz de medir y tratar ese tipo de conflictos en la psique. Cuando beben alcohol, como que se abren un poquito y pueden contar sus problemas, pero no todos lo hacen. El hecho es que no todos comparten sus problemas con los amigos. Y con parejas uno dice, bueno, justamente lo que estaba hablando con mi señora era que acá las parejas no cuentan siempre sus problemas. Yo he hablado en videos de, por ejemplo, problemas que tienen las parejas con el tema de faltas de relaciones y todo eso es la falta de comunicación. Acá muchas personas tienen a una pareja pero no se cuentan todo, se guardan cosas, como por ejemplo, a ver, a veces una mujer puede decir, no, mi marido es muy buena persona, es re bueno, no me exige nada y bla, bla, bla. Y por ahí es porque la chica por ahí quiere cambiar de trabajo, pero el otro tipo tal vez no esté muy de acuerdo con ese cambio de trabajo o el cambio que sea y se la aguanta y no dice nada. Y entonces, ¿qué pasa? Ella es feliz con la pareja, pero él tal vez no tanto. Y ahí es cuando suceden, bueno, muchos problemas de lo que he contado ya en videos anteriores. Pero Sí, bueno, porque también he escuchado, creo que los japoneses no son muy expresivos y eso es lo que puede generar este tipo de conflictos en la comunicación. Entonces, es bastante entendible porque también son conflictos que se tienen en otras partes del mundo, no solamente en Japón, pero aquí específicamente, claro que me he percatado de que tienen un problema muy grande con generar vínculos, un problema muy grande con esa intimidad, ¿sabes? O sea, porque inclusive he escuchado que una pareja que sale a la calle y se da la mano en la calle, es como un punto muy, muy íntimo entre ellos, ¿sabes? O sea, como que hay una unión y una confianza muy grande. Inclusive a esa persona te tiene que dar autorización para que la llames por su primer nombre, según tengo entendido. Entonces, eso también de alguna manera habla de los filtros que se tienen para poder eh, crear o construir esa confianza. claro, en cambio, por ejemplo, en Argentina, por ahí no tenés un peso, no tenés plata, pero la gente puede ser feliz igual. Porque, a ver, vos si tenés un problema, siempre podés ir a la casa de un amigo, contarle de tus problemas y siempre te va a escuchar. Y son muchas las personas, amigos que tengo que por ahí tienen amigos, tienen apoyo emocional de sus seres queridos, pero aún así recurren a psicólogos y profesionales porque sí, porque de la misma forma que el japonés quiere asegurarse de forma social, económica y todo eso, el argentino o el Fíjate que me pareció algo muy atinado de que este latino güey por ahí haya decidido hacer este video en un día lluvioso. Imagínate, qué mejor momento para preguntarte, para elucubrar y reflexionar acerca de la felicidad que en un día lluvioso, ¿no? O sea, me parece bastante atinado. Un aplauso para Japatonic, por favor.
Muy bien hecho, bro. Se quiere asegurar bien del lado psicológico. ¿Está bien? Hoy me está ayudando en cámara Fabio Torres. Que bueno, este video Saludos a Fabio Torres, güey. Muy buen trabajo estás haciendo, La verdad es que tus tomas son bastante estéticas. ya lo había grabado antes, se grabó mal el audio y hoy vamos a grabar, vamos a grabar un ramen tour, que él va a estar invitado y bueno, ya va a salir el video. O por ejemplo, cuando visité la Villa 31, me acuerdo que a Mauro Albarracín, a Lesa, le pregunté, en medio en chiste, che, ¿y eso qué onda cuando la gente te dice que romantizás la pobreza? Se puso serio y me dijo, mira este lugar, ¿vos creés que la gente que vive acá no es feliz? Y yo me quedé, buen punto. Y me dice, ¿quién somos nosotros para decir si esta gente es feliz o no es feliz, si está bien o está mal? Eso que juzgue la gente. Y medio como que ahí no dije nada, pero es verdad, era un barrio de gente de bajos recursos que te das cuenta que en la mayoría de esa gente que vive ahí es feliz. Pero claro, un japonés viviendo en Japón en esa situación es muy difícil, casi imposible que sea feliz. Aunque hay japoneses que están fuera del sistema, que se salen y les gusta vivir en la pobreza, socializar con gente pobre. ¿Qué pendejada acaba de decir? A ver, vamos a regresarlo. Y les gusta vivir en la pobreza, que se salen y les gusta vivir en la pobreza, socializar con gente pobre, que por eso están las áreas de homeless, del cual ahí te das cuenta que muchas personas buscan solo la felicidad, pero fuera del sistema. Que como he hablado muchas veces de los homeless, estas personas son personas que por ahí no nacieron pobres, sino que se salieron del sistema y justamente son más felices viviendo en la calle. Hasta ese punto a veces la sociedad... Ok, sí es una pendejada lo que está diciendo, la verdad, aquí, porque no es como que la gente diga quiero ser pobre porque ahí soy más feliz, no. O sea, simplemente es una serie de circunstancias y de condiciones que los orillan a terminar de esa manera. Ponle que 2 de 10 sí lo decidieron voluntariamente, pero eso no significa que no prefieran tener acceso a una vivienda, acceso a cosas básicas y dignas para vivir, porque inclusive ellos saben que eso los haría más felices. Que traten de convencerse de que no es una cosa completamente distinta. O sea, no son Diógenes, ¿entiendes? No son Diógenes como para despojarte de los bienes materiales y decir, de esta manera yo vivo mi vida de manera en la que se fomenta el estoicismo, en la que se fomenta el cinismo, que pues, es la corriente filosófica que seguía Diógenes, pero la verdad es que es un poquito difícil de decir en estos tiempos que en la pobreza se puede encontrar la felicidad, ¿no? O sea, tampoco somos el Buki, güey, ¿no? En la pobreza se sabe querer, o sea, no digas mamadas, por favor, por favor. te presiona tanto a pesar de las libertades que tenés, pero que vos no podés abandonar. Y ahora, por ejemplo, estamos en el Golden Gate, que es muy famoso porque es un lugar donde son bares miniatura, del cual la gente viene normalmente sola y socializa con locales. Pero el problema es que tiene últimamente es que está muy invadido, entre comillas, por turistas. Y medio como que ya es un lugar donde vienen puros turistas y ya no tantos locales. Aunque, bueno, no sé, vamos a entrar a uno y ver si hay gente, si no hay gente y gente de dónde. Igual hay gente que creo que ocupa como casi de psicólogo al bartender de esto. Exactamente, es justamente lo que dice Fabio, que mucha gente utiliza a los bartenders como psicólogos. Yo creo, no me acuerdo en qué video lo habré mencionado, pero justamente la gente no quiere contar sus problemas a su círculo íntimo, sino que lo larga por ahí con gente con el que nunca más se va a volver a hablar. Y eso es algo muy común. Órale, la verdad es que eso sí habla mucho de la cultura japonesa. Es como un ruido que no termina de salir en ellos, ¿no? Es como estarse guardando este sentimiento, este pensamiento,
este llamado de auxilio que de alguna manera no quiere ser verbalizado, ¿no? Pero sí había visto un anime, ahorita que me estoy acordando, hace poco vi un capítulo de un anime que se llama Bartender, y justamente hablaba el protagonista, que es un bartender, menciona un diálogo muy poético, muy chingón, en donde dice: solamente hay dos profesiones en las cuales no le puedes mentir a un cliente. El primero es siendo médico y el segundo siendo bartender. Decía que el bartender era porque un pequeño error, cruzas una pequeña... No, cruzas una línea muy delgada. Por un pequeño error de una bebida cruzas una línea muy delgada entre darle una bebida de calidad y darle veneno. Ya se me hizo muy exagerado, pero estuvo interesante. Porque él mencionaba que etimológicamente la palabra bartender significa hombre que atiende el bar. Pero dice que el significado que hay por debajo de ello es hombre amable que atiende el bar. O sea, de alguna manera él tiene que tener esta atención, él tiene que tener esta apertura, él tiene que proyectar esta confianza en los clientes para que le puedan contar este tipo de cosas. Porque es verdad, o sea, los bartenders que están en una barra que no es de bateo, básicamente como que se prestan a que cualquier persona que llega sola tienda a querer interactuar con ellos. Es algo, yo creo que bastante común y se da de una manera muy genuina en todos lados. Pero sí, o sea, básicamente es interesante lo que mencionas. Yo creo que como un taxista, ¿no? Como un taxista también le contarías todo, pero eso ya se volvió como un cliché, ya hasta parece un chiste mal contado. Pero sí, creo que es una perspectiva muy interesante. Es una realidad que visibiliza problemas más grandes de lo que nosotros podemos llegar a pensar sobre, pues vaya, el malestar psicológico de toda una comunidad, todo un país. A ver, acá había un bar que, el de arriba, que dice no charge, que no te cobran por entrar, porque acá la mayoría de los bares te cobran por solamente entrar. De hecho, el otro día vi uno que decía que no había cargo por entrar, pero había cargo por sentarse. Pero que aparece un bar del Parque Rojo. Me encanta. I love it. Cualquiera. Vamos a ser de psicóloga a la bartender. Qué bueno que decía, este es un lugar que, por ejemplo, la gente viene para socializar con desconocidos y es bastante normal. No mames, tienen un gancho, no sé si es de uso decorativo o algo así, pero puta, se ve de la verga. O sea, definitivamente es el tipo de lugares a los que yo iría a pasarla bien. Excelentísimo. Y si no hay otros clientes, es charlar con el bartender. A veces que, bueno, la gente habla de cosas normales, casuales, pero muchas veces los usan de psicólogos. Que ahora me acordé, por ejemplo, que yo tengo un amigo hispanohablante, consiguió un psicólogo que... Ahora me acordé, por ejemplo, que yo tengo un amigo... En México y en el mundo, la cerveza es Corona. Efectivamente, claro que sí. Nada más. Y ve nada más que muerta se ve esa pinche cervecita. Ya se me antojó, nada más porque ya se me acabó la mía. Ah, no, ahí tengo un trago. Bien caliente, pero... hispanohablante, consiguió un psicólogo que era el único que hablaba español en teoría, pero que era medio trucho, medio estafa y no hablaba nada de Creo que español. he visto ese psicólogo, me acuerdo de haber visto un anuncio así. Creo que a veces también le ponen así como habla todos los idiomas del mundo para agarrar clientes. Claro. Habla filipino, inglés. Y por ahí se sabe, pero claro, la conversación que tenía era, bueno, cuéntame tus problemas. Y después, sigue. O sea, era malísimo, solamente era un receptor de audio, o sea, escuchar. Pero no te daban no te daba ninguna respuesta, no te decía nada, solamente hablabas. Lo voy a adelantar porque creo que esto ya más bien es una conversación entre dos. 아르헨틴? そう、南アフリカ産アルゼンチンモリゴキブリ。 俺アルゼンチン出身だけど。そう、じゃあ食べれるよ。Te invito a una. 懐かしい味。 Will it have a nostalgic flavor? ¿Se puede tener un sabor nostálgico?
なんかね、多分乾燥した状態だったら美味しいと思うの。美味しいっていうか大丈夫なんだと思うんだけど、これ焼酎でつけてるのね。だから乾燥したゴキブリの中に焼酎がすっごい濃い濃度で入っちゃってるから、めっちゃ No, qué sé yo, de países, y los primeros países eran nórdicos, Finlandia como el país más feliz del mundo, qué sé yo. No mames, Finlandia como el país más feliz del mundo. A la verga. Entre esos también tiene que estar Suecia o Suiza, uno de esos dos. Mira, ahí está. Suecia está en el lugar número 6, Suiza en el lugar número 8. Uno de esos dos no me acuerdo cuál es, pero tiene pinches paisajes que parecen extraídos de otro mundo. O sea, parecen un Isekai, ¿sabes? O sea, así le llaman como a eh, mundos, mundos ficticios, ¿no? De fantasía. No mames, se ven increíbles los pinches auroras boreales, que creo que sí es en Suecia, las auroras boreales. Y, puta, o sea, una vegetación increíble, o sea, una estética de construcción de sus pueblos bastante... No, 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 otro nivel. Pero, a ver, no sé en qué se basan esas estadísticas, ¿no? Dicen que a veces es por cuestión... Exactamente. ¿En qué se basan esas estadísticas? Es en donde tenemos que ya empezar a mirar desde lo individual más allá de lo colectivo. La verdad es que es una tarea bien difícil, pero yo creo básicamente que no se puede medir la felicidad con exactitud. Más que nada también porque yo creo que las personas como tal no tienen la certeza absoluta de qué es lo que quieren, qué es lo que los hace felices, qué es lo que los pone tristes. Con absoluta certeza. O sea, pueden tener una noción en base a las experiencias previas que han tenido y pueden de alguna manera hacer un reforzamiento de, ok, bueno, al menos ya soy capaz de percibir de que este tipo de cosas, por la repetición constante, me hace feliz. Esto por la repetición constante me hace enojar, me pone triste, etcétera, etcétera. Ya hay como tal una medición individual, ya hay eh, un margen de entendimiento. Pero ojo, acorde a lo que cada quien entiende, acorde a lo que cada quien experimentó. Y las emociones y los pensamientos son muchísimo más complejos que eso. De economía, qué sé yo, pero a ver, mucha gente que conozco que ha vivido en países nórdicos me han dicho que son países de gente muy deprimida por la falta de sol y como que se nota mucho el bajón de la gente. Y Claro, es evidente que está asociado el clima, la temperatura de una región con el estado anímico de una persona. Más que nada también porque el sol provee vitamina D y la vitamina D pues es básicamente un suplemento importante para el cuerpo y al estar en una región que está ausente de sol pues básicamente es muy complicado poder alimentarse de esa vitamina D, ¿no? Y de alguna manera pues también los días nublados, lluviosos, fríos, como fomentan e incitan a la reflexión, también yo creo que un exceso de eso puede llegar a orillarte a tener pensamientos intrusivos un poco más catastróficos, un poco más, em, ¿cómo se le puede llamar a esto? Como aflictivos, vaya. estaba tipo puesto 50, una cosa así, que curiosamente Argentina estaba debajo de Japón, como que Japón es un país más feliz. Muchas veces me han preguntado cuando he hablado de, por ejemplo, en Olga Migra Ganados, cuando yo hablaba mucho de los puntos negativos de Japón, me decía, ¿pero los japoneses son felices? Y yo dije, uy, qué complicado. Es complicado, no se puede decir que sí, pero tampoco se puede decir que no, porque también es muy injusto generalizar y decir que no, los japoneses no son felices. Que hay mucha gente que te puede decir eso, pero hay mucha gente que te va a mostrar reels de Instagram y decir, ¿me vas a decir que esta persona no es feliz? Espera, no se puede generalizar tan así. Pero a ver, también me llamó mucho la atención hablando entre amigos, porque antes de hacer el video le pregunté a varios amigos que tenían amigos japoneses qué opinaban. Y Jordi, por ejemplo, justamente a sus amigos japoneses le encanta hacer esa pregunta y les preguntó a todos, ¿sos feliz? Y de los 5 amigos japoneses que tiene, 4 dijeron que no. Y uno dijo que era feliz, pero porque consiguió sus objetivos laborales, empresariales. O por ejemplo, hace unos meses conocí a un chico japonés que se llama Japonés Jun, que es un chico súper joven que viajó a muchos países de Latinoamérica, que habla bastante español. Me dijo que nos conocimos y yo le dije,
podemos hablar en japonés si querés. No, quiero hablar en español, porque hablar en español me hace feliz. Y se lo entendí completamente, porque la forma de comunicarse de forma casual en japonés ya te limita mucho el acercamiento a las personas. Ya el idioma y el uso del idioma te limita muchísimo socialmente, como que se toma una distancia sí o sí. Pero en cambio, hablando en español, ya si sacamos el usted, casi que podemos hablar como amigos de toda la vida, como que la conversación fluye muy diferente. Eso es completamente cierto y qué bueno que saca el tema, porque efectivamente el lenguaje es una barrera de entendimiento, una barrera de interacción social. Entonces, como él lo mencionó, te limita con esa proximidad a tener un contacto con una persona. Entonces, qué interesante lo que menciona él de que prefiere hablar en español porque el idioma tiene más apertura de generar vínculos, más apertura de confianza que lo que es el idioma japonés. Y vaya que yo le creo completamente porque como les comentaba al principio, inclusive para una pareja en Japón tienen muchos filtros, inclusive ya estando formalmente como una pareja. Entonces, pues ahora imagínense cómo se generan estos vínculos de amistad, que al principio él también mencionaba que sí existen amistades, pero no amistades que hayan sido de muchos años, como que únicamente empiezan a espabilar en los bares cuando están borrachos y conocen y conocen a desconocidos y empiezan a interactuar con desconocidos, como que es la única manera en la que tienen este acercamiento y esta manera de entablar confianza, ¿no? Pero al día siguiente, pues eso queda completamente en el olvido y pues tiene mucho que ver con la estructura de su lenguaje y las costumbres en su cultura. Yo creo que eso es completamente cierto. Y claro, es una creencia. Sí. Pero bueno, lo voy a repetir 80 veces. No se puede generalizar de que las personas japonesas no son felices. De que hay un alto porcentaje de personas que no son felices, yo creo que, a ver, que no tengo una estadística, pero si tuviese que dar un número, yo diría que el 50% de los japoneses tal vez se puedan declarar no felices. Pero no porque realmente les vaya mal, sino porque va tirando mucho para lo que es la alta expectativa, o de que la gente por ahí no se dedica a lo que realmente le gusta, o se dedica a lo que le gusta pero no le da suficiente dinero. Pero bueno, como digo, cada uno que saque sus conclusiones. Y eso fue todo. Nos vemos en la próxima. Y la verdad es que tiene mucha razón en ese sentido, de que cómo ejercemos este concepto del Ikigai, ¿no? Que tiene mucho que ver con yo me siento autorrealizado por el tema de que me dedico a lo que quiero y cumplo estos 4 pilares que les comentaba al principio, ¿no? Lo que me apasiona, en lo que soy bueno, lo que me remunera y lo que necesita el mundo. Son 4 pilares que yo creo que pocas veces puede definir un margen de error. Pocas veces es infalible, pues por así digo. Sí, pocas veces falla, más bien. Yo creo que es un método casi infalible. Pero pues bueno, yo creo que aquí la conclusión es de que, como lo menciona Japatonic, el tipo del video, es completamente cierto que la felicidad es un concepto completamente individual y que se da a interpretación subjetiva tanto por el razonamiento individual y el empirismo, ¿no? También tiene mucho que ver con la construcción de la cultura, con la construcción del lenguaje, de qué manera percibes el mundo y qué tanta sensibilidad tienes hacia las emociones de los demás, qué tanta sensibilidad tienes hacia la interacción o grados de empatía también que tú puedas llegar a tener, porque eso, de alguna manera, afecta mucho la construcción de tu personalidad, ¿no? Afecta o beneficia, depende de cómo es que lo quieras ver. Pero bueno, entonces hasta aquí dejamos el video porque pues ya se acabó, pibe, ya se ha acabado. Y bueno, en el video anterior olvidé hacer esta mención, pero lo voy a hacer en este. Actualmente yo tengo un canal de música que está completamente desértico, nadie visita, entonces quisiera que vayan ahí a escucharlo, se los voy a dejar. Les voy a dejar aquí una muestra yo en el video y les voy a dejar el nombre del canal aquí abajo en la descripción. Y si pueden ir a escuchar un poco, darle like si les gusta,
se me haría bien, ¿no? Porque también hago música. Hoy en día estoy haciendo instrumentales originales, entre comillas. Básicamente me ayuda Suno. Pero pues la letra y la voz es completamente original. Es algo tipo indie rock o rock pop alternativo. Entonces, sí. Es un proyecto básicamente que estoy implementando llamado Shirokuma. Próximamente sacaré el disco y también estaré activo en este canal haciendo video reacciones o pues cualquier cosa que se me ocurra. Pásenla bien y thank you very so much for everything. Oh yeah.